Buenos días, estudiantes de von Humboldt. Vamos a empezar eh, con el curso de física, el tema de ley de Ohm. Dice, establece en un conductor la diferencia de potencial eléctrico, entre paréntesis voltaje, es directamente proporcional a la intensidad de corriente que se establece, ¿no? Entonces, cuando tú divides el voltaje entre intensidad de corriente, te va a salir lo que se llama la resistencia eléctrica. Otra manera de expresar la fórmula sería así: voltaje es igual intensidad por resistencia eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente se mide en ampere, eh, ya, y el voltaje, ¿no? Le represento con la letra V, ¿no? Resistencia eléctrica, con esta letra antigua de conexión de resistencias. Entre las conexiones comunes tenemos las siguientes: resistencia en serie, ¿no? Siempre cuando veas así uno a continuación de otro, es una resistencia en serie, ¿no? Simplemente si te piden la resistencia equivalente, simplemente es cuestión de sumar R1 más R2 más R3. Y eso te va a salir la resistencia equivalente o total, en otras palabras. Como del voltaje sale la corriente, como el voltaje sale la intensidad de corriente, entonces la corriente es la misma, ¿no? Solamente hay un camino, entonces es la misma. Lo que sale es la misma cantidad de lo que entra. Entonces se cumple que intensidad de corriente su 1 va a ser igual a intensidad de corriente su 2 igual a intensidad su 3. Es la misma corriente para todos. Pero en caso de voltaje se tiene que sumar. Ya, la suma de los voltajes parciales me da el total. Ahora en la pizarra vemos lo que dice resistencia en paralelo. En geometría nos enseña, digamos, rectas paralelas, ¿no? Que son aquellas rectas que nunca se cortan. Entonces, haciendo una comparación con esa idea, entonces vemos aquí que con este conductor, estos conductores nunca se van a cortar porque están en paralelos. Ahora, su resistencia total o resistencia equivalente sería 1 sobre R, y eso es igual a las resistencias parciales, pero son suma de las inversas, ¿no? En este caso, el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Digamos, acá es el punto A y este es el punto B, ¿ya? Entonces, todos tienen el mismo punto de inicio y el mismo punto final. Por eso los voltajes son iguales en todos los casos. Eh, la intensidad de corrientes sí son parciales. Es como imaginemos que por aquí pasa un riachuelo, ¿no? Y llega un camino de tres. El riachuelo se divide en tres partes, ¿no? Entonces, con esa misma idea pasa en la corriente, ¿no? En la intensidad de corriente. Se divide en partes pequeñas, pero al final sale la corriente total, ¿no? La suma de las partes pequeñas me da el total. Para un caso particular de dos resistencias, la fórmula sería esta que estoy pintando con amarillo: multiplicación de R1 por R2 sobre resistencia 1 más R2. En la pantalla vemos un foco, ¿no? Y una fuente que sale del borde negativo, ¿no? Se va todo hacia el, ¿no? Se produce luz y regresa por el otro borde, ¿no? Es un esquema de las fuentes. Electrodinámica. Dice, es aquella parte de la física que estudia cargas eléctricas en movimiento. Corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas dentro de un conductor. Puede manifestar
en los sólidos, líquidos y gases. Esto debido a una diferencia de potencial o voltaje. Imaginemos que estás aquí en una catarata, ¿ya? Y en esa catarata pasa agua. Obviamente, si la catarata es más alta, la caída o el golpe que produce esa agua va a ser mayor, ¿cierto? O el movimiento va a ser mayor. Entonces, esa es una diferencia, en este caso, de altura. Pero imaginemos que en vez que sea una catarata, sea, digamos, un río horizontal, ya no va a avanzar rápido el agua, ¿cierto? Va a avanzar lento, ¿no? Entonces, con esa misma idea pasa en los voltajes, ¿no? Dice, esto es debido a una diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Necesariamente por este lado el voltaje es mayor y por este lado el voltaje es menor. Entonces la corriente baja se traslada de un voltaje mayor hacia un voltaje menor. Y por eso se ocurre, ¿cómo se llama? La corriente eléctrica. Si ambos extremos tuvieran el mismo voltaje, no existe corriente eléctrica. ¿Ya? Ahora, aquí vemos la fórmula de la intensidad de corriente. Es igual a carga, y la carga está con la unidad de Coulomb sobre tiempo. El tiempo está en segundos. Y la intensidad de corriente se observa que está en amperes, ¿no? Esa es una fórmula para calcular la intensidad de corriente. También nos dan la fórmula que cantidad de carga, ¿no?, es igual a cantidad de elementos por carga de electrón, pero con valor absoluto. Ya son fórmulas. Ya, entonces, cuando yo me refiero a este n, representa la cantidad de electrones. Puede ser 1, 2, 3, 4, en fin. Pero en general representa cantidad de electrones. Como la energía eléctrica son pequeñas cargas, las unidades son pequeñas. Entonces trabaja con el milicoulomb, no, el miliampere, la intensidad de corriente. Ya, miliampere, que sería 10 a la menos 3. El microampere, que es 10 a la menos 6. El nanoampere, que es igual a 10 a la menos 9. Resistencia eléctrica. Es la posición del material al movimiento de las cargas eléctricas. Ya. A ver, ley de Pouillet. Ya, dice este físico francés quien planteó el cálculo de la resistencia eléctrica para los metales sólidos. La resistencia se calcula así: longitud sobre área, y ese tipo P se le llama resistividad eléctrica. Esa resistividad es diferente para que si se usa cobre o si se usa aluminio, cada material tiene diferente resistividad. ¿Ya? Ahora en la pizarra vemos un ejercicio. Dice: por un cable conductor circula una intensidad de corriente de 5 amperios. Calcula la cantidad de carga eléctrica que fluye por la sección del conductor en 12 segundos. Para este problema, ¿qué tenemos? Tenemos intensidad de corriente. Dice intensidad de corriente es igual a ¿cuánto? 5 amperios. Tenemos eso. ¿Qué más? Calcule la cantidad de carga. Nos están pidiendo cantidad de carga, entonces tenemos que hallar el Q. Eso nos está pidiendo. ¿Qué más tenemos? La sección recta del conductor en 12 segundos. 12 segundos, ¿qué es? Tiempo. El tiempo es 12 segundos. Entonces buscamos, ¿cómo se llama? En las fórmulas.
Si observamos en la pizarra, tenemos esta fórmula, que cantidad de carga es igual I por tiempo. Cantidad de carga es igual I por tiempo. Y todo eso tenemos. Simplemente es reemplazar valores en la fórmula. Cantidad de carga es igual a 5. Tiempo es 12. 5 por 12, ¿cuánto nos sale? 60. ¿60 qué? Coulomb. Listo. Ahora vemos el problema 2. Dice, la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conducto es a 44 microamperios. Calcula la cantidad de electrones que circulan durante 12 segundos. A ver, otra vez vamos a usar la fórmula, ¿no?, del anterior problema, pero en este caso lo vamos a colocar que la intensidad de corriente es igual a carga sobre tiempo, ¿no? Entonces nos dan dato del problema que el conducto tiene 44, ¿no? Aquí está, y nos sale 44 por 10 a la menos 6. Esa es la intensidad de corriente. Durante 12 segundos. Dato, entonces eso es tiempo. Nos piden cantidad de electrones. Cantidad de electrones. Entonces, nosotros sabemos por fórmula que la cantidad de carga es igual a cantidad de electrones por electrones. Por la carga de electrones, pero con valor absoluto, ¿no? Entonces, primero hallamos la cantidad de carga, ¿no? O si no, de otra manera, en el problema cantidad de carga lo colocamos que es igual a cantidad de electrones por, por la carga de electrón. Despejamos n y no va a salir esta fórmula. Luego de ahí simplemente es reemplazar los valores numéricos. Por ejemplo, tenemos I, sí, vale 44 por 10 a la menos 6. Aquí está lo que estoy pintando con amarillo. Tenemos tiempo, sí, vale 12, ¿no? Por acá está nuestro tiempo, ese es el tiempo. Acá está nuestra intensidad corriente. Ahora, tenemos carga de electrón, sí. La carga de electrón siempre es constante, es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Dónde lo tenemos? Aquí abajo está. Y simplemente de ahí es operación algebraica, donde n te sale 33 por 10 a la 14. Problema 3. Dice, del circuito mostrado, calcula la resistencia equivalente entre A y B. A ver. Mira, vemos en este gráfico, aquí nomás. Esos están uno a continuación de otro. Entonces se trata de una serie, una resistencia en serie. ¿Qué me dice la resistencia en serie? Simplemente sumo la resistencia. Ambos son 3. 3 más 3, 6. Todo eso que está encerrado con azul equivale a 6. Ahora, yo veo que este punto, digamos, si este es A, este también es A. Abajo, si este punto es B, este punto también es B. Ahora, esos dos resistores que voy a encerrar con color verde, todo esto, están en paralelos. Cuando está en paralelos y son dos resistencias, uso esta bendita fórmula que estoy pintando con verde. Entonces voy a usar pues esa resistencia. ¿Cuánto me va a salir? Producto
6 por 6, 36. Sobre 6 más 6, ¿cuál 6? Este 6 más este 6 nos sale 12. Tabla del 12. 36 entre 12 nos sale 3. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? Digamos, se convierte así. Acá hay una resistencia, por acá hay otra resistencia, y por acá hay la resistencia equivalente. En este caso nos salió que vale 3. Ya. Aquí abajo vale estos 2 ohmios. Por acá vale 5 ohmios. Ya este es 3 ohmios. Ahora, estas series, en el nuevo gráfico, 2 más 3 más 5, esas resistencias están en serie. Como están en serie, simplemente lo sumo para hallar la resistencia total. ¿No? Resistencia va a ser igual a 2 más 3 más 5. Y nos sale el número 10. Y esa sería la respuesta al problema. Ahora vamos a ver el tema de campo eléctrico. Dice, es una forma de existencia de la materia que rodea a una carga y se manifiesta por la fuerza que ésta ejerce. Este es un parecido como un imán. En un imán no se ve, pero se manifiesta cuando colocas otro imán. Dos imanes con polos positivos se repelen, ¿no? Con el mismo tipo de polo se repelen. Los imanes tienen polo norte y polo sur. Ahora, la línea de fuerzas en un campo eléctrico, cuando es positivo, se grafica hacia afuera. Cuando la esfera es negativa o de carga negativa, la intensidad se grafica hacia adentro. Y eso hay que tener presente al momento de resolver los problemas. Intensidad de campo eléctrico. Dice, es aquella magnitud vectorial que sirve para describir el campo eléctrico. Su valor se define como la fuerza eléctrica resultante que actúa por cada unidad de carga. Prueba positiva Q0 en un punto del campo. Entonces, la intensidad de campo eléctrico se define fuerza sobre carga. La letra F, ¿qué fuerza nos trata? ¿A qué fuerza se refiere? Esta F. Esa F nos representa la fuerza eléctrica. Ok. Entonces, haciendo, digamos, aplicando propiedades, llegamos a la conclusión que intensidad sería K por valor absoluto de carga sobre distancia al cuadrado. Ahora, en el aire, la K vale 9 por 10 a la 9. Pero en otros ambientes tiene otros valores. Pero generalmente ustedes, la Q representa la carga de distancia en metros. Características de las líneas del campo eléctrico. Dice, la intensidad es tangencial a la línea. Nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas, ¿no? Hemos visto que en una carga positiva la intensidad se grafica saliendo. En las negativas la intensidad ingresa. Aquí a la derecha vemos un gráfico carga positiva y abajo está la carga negativa, donde de la positiva sale hacia la negativa. De esa manera se grafica.
Campo eléctrico homogéneo. Dice, un campo eléctrico cuya intensidad es igual en todos los puntos del espacio se llama campo eléctrico homogéneo o uniforme. El campo eléctrico homogéneo se representa mediante líneas de fuerzas paralelas, ¿no? Siempre cuando veas estas líneas se está graficando el campo eléctrico homogéneo. Entonces, F es igual intensidad por carga. Problema 1 dice, calcula el módulo de intensidad de campo eléctrico en el punto P, si la carga vale 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Para que tú puedas resolver este bendito problema, te están pidiendo, dice, calcula el módulo de intensidad del campo. Ya te están pidiendo el módulo de intensidad del campo. O sea, hemos visto que hay dos fórmulas, pero esta fórmula es la que vamos a usar. Intensidad es igual a K por valor absoluto de la carga, valor absoluto, sobre distancia al cuadrado. ¿Ya? Con esa fórmula vamos a aplicar este problema y nos sale. A ver, para resolver este problemita, vamos a reemplazar valores en esa fórmula. K vale 9 por 10 a la 9. Listo. ¿Difícil? Nada que ver. Por valor absoluto de la carga. La carga vale 8 por 10 a la menos 6. 8 por 10 a la menos 6. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy colocando los valores numéricos. Difícil, nada que ver. Todo sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia? La distancia vale 3. 3 al cuadrado, 9. Difícil, nada que ver. 9 arriba, 9 abajo. Se va, se va. Ahora aplico mi álgebra. ¿No? Arriba me queda 8. Y aquí me queda bases iguales en una multiplicación. Exponentes se suman. Me queda 8 por 10, 9 menos 6, 3. 8 por 10 a la tercia. Elevado al cubo. 10 al cubo. Problema 2. Dice, determine el módulo de intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P si la carga sub 1 vale 5 por 10 a la menos 7, la carga sub 2, 8 por 10 a la menos 7. Acá. En el punto P va a haber dos intensidades. Como las dos cargas son positivas, ¿qué quiere decir? Que la intensidad 1 es saliente. Es así. ¿Ves? La carga sub 2 también es positiva. ¿Qué quiere decir? Es saliente. Entonces, esta es intensidad sub 2. Y el otro lado es intensidad 1. Ahora, aplicando la fórmula de intensidad, ¿cómo se calcula? K, valor absoluto de Q, sobre distancia al cuadrado. ¿De acuerdo? A ver, en el caso de intensidad sub 1, nuestra K ya conocemos que vale 9 por 10 a la novena. Reemplazamos datos. Nuestro Q, sabemos, Q sub 1 vale 5 por 10 a la menos 7. Reemplazamos datos. La distancia es esto que estoy pintando con amarillo. También lo sabemos. Dice que vale 1 metro. Entonces lo coloco abajo en el denominador 1. Opero algebraicamente y me sale que la intensidad es igual a 45 por 10 al cuadrado. Ahora para intensidad sub 2, la misma idea. K tenemos. ¿Cuánto vale K? K vale 9 por 10 a la novena. Ahí está. ¿Cuánto vale Q sub 2? Q sub 2
vale 8 por 10 a la menos 7. Reemplazo todos esos valores. La distancia de P a la carga Q vale 3 metros. Pero distancia al cuadrado sería 9. O pero, y me sale que la intensidad SU2 es 8 por 10 al cuadrado. Tengo intensidad SU1 y intensidad SU2 en un punto P. Obviamente se observa que la intensidad 1 es 45 y la intensidad 2 es 8. Entonces ahí hay una resta, porque si observas bien, en el punto P, ¿qué pasa? El ISU1 está luchando con el ISU2. Están luchando. A ver, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? Obviamente el ISU1 es más grande. Resta, pues, ¿no? 45 por 10 al cuadrado menos 8 por 10 al cuadrado. Hace simplemente una resta y nos sale la bendita resultante que vendría a ser 37 por 10 al cuadrado. 37 por 10 al cuadrado. ¿De acuerdo? En la pizarra se nos presenta problema 3. Dice, determina el módulo de intensidad del campo eléctrico resultante en el punto B, o sea, en este punto que estoy pintando con verde, donde Q1 vale esto, Q2 vale esto. Pregunta Su1. Q1 es carga positiva o negativa. La carga Q1, la que está aquí, ¿es positiva o negativa? Ya, bien, positiva. Entonces, si es positiva, su intensidad de campo eléctrico es saliente o entrante. Muy bien, muy bien. Entonces, en el punto B voy a graficarlo así. Intensidad sub 1. ¿Ok? Ahora, la carga sub 2 es positiva o negativa. Ya, como es negativa, la intensidad de la carga sub 2 es entrante o saliente. Ya, entonces esto va hacia abajo. Está entrando. Ya tengo mis gráficas, mis intensidades en el punto B. Ahora es cuestión de hallar esos valores de intensidad 1, intensidad 2. Pero nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que intensidad, ¿a qué es igual? Díctame tú. Ya, muy bien. Es Q entre valor cerrado con barras, que significa valor absoluto, sobre distancia al cuadrado. Ya, muy bien. Entonces, ahora díctame tú también. A ver, yo quiero intensidad sub 1. Díctame. Ya, 4 por 10 a la menos 8. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo? Par- Entonces aquí colocamos 9 por 10 a la 9. Según la fórmula, vamos a aplicar una división sobre distancia al cuadrado. ¿Cuánto es? Entonces, la distancia de Q vale 3. La distancia de Q2 también vale 3. Pero en el denominador se coloca distancia al cuadrado. Sería 3 al cuadrado, 9. Acá operamos. Se va, se va.
Eso que es igual 4 por 10. 40, ¿ya? 40. Otra vez. La misma idea pasa en la intensidad 2, ¿no? Y como yo ya sé la respuesta, aquí nos sale 30. Ya, intensidad 2 nos sale 30. Ya, intensidad 1, 40. Intensidad 2 nos sale 30. Entonces, tú tienes que en el punto B, en el punto B, tiene la intensidad, el SU1 nos sale 40. SU2 nos sale 30. Nos piden la resultante. La resultante va a ser este. ¿Cómo hallo esa resultante? Aplicando el famoso teorema de Pitágoras. Teorema Pitágoras. Ya, aplicando el teorema de Pitágoras, nos va a salir que esa resultante nos sale 50. Y esa sería la respuesta al problema.